suma a nuestra conversación Marco Enrique Minami, candidato a la presidencia de la República. Seguimos con el tema del 10%. ¿Qué te ha parecido todo lo que ha pasado con este retiro del 10%? ¿Tú retiraste el tuyo, Marco? Claro, las 3 veces, pero tengo una diferencia que pena no se haya ido, porque creo que lo sustantivo de la discusión es la economía. No es la verdad material de cada uno individualmente. Los retiros tenían una explicación, además, de política, para ser bien técnico, contracíclica. Este era el tema. La pandemia nos paralizó. No había que moverse. Acuérdate que 3.000 millones de personas se paralizan en el mundo. Y con razón se demoró el gobierno en entender que había que cortar la cadena de contagio. Primera medida, 1, 2, 3, momiae. Entonces, ¿qué pasó cuando hay parálisis? Baja la demanda. Claro. La gente compra menos y por tanto la oferta baja. Entonces se produjo un fenómeno inédito. Al mismo tiempo bajaba la oferta y la demanda de manera brutal, ¿no es cierto? Por parálisis, salvo farmacias, etc. Recordemos por qué estamos acá. Porque le dijimos al gobierno durante un año, oiga, 2020, haga exactamente lo contrario de lo que ustedes creen. Pongan plata al bolsillo de la gente, porque eso va a reactivar mínimamente, ¿qué cosa? Si hay plata, compro. Si compro empanada, alguien vende empanada. Reactivo la oferta, reactivo la demanda. Las economías del mundo hicieron varias cosas. Algunos en Alemania pusieron plata a la pyme. Trump y Bolsonaro de ultraderecha, plata a la gente. $1.000 por... Cada uno fue buscando fórmula. En términos muy técnicos, o subsidiamos el bolsillo de los trabajadores y los cesantes, o subsidiamos la pyme. Fue más o menos, otros incluso se fueron a los bancos. Francia es una mezcla. Bueno, Chile hizo la peor de todas. Ni plata al bolsillo, ni plata a la pyme, sino que deuda, crédito. Desastre. Acuérdate del 2020. Ahí donde el primer retiro surge como una verdad, diciendo, mire, ¿sabe qué? Entonces, si usted no me va a poner plata, no quiero polemizar, pero el señor Sichel ofreció bonos de 50.000 pesos. Repito, 50.000 pesos. Reaccionamos varios y dijimos, no, esto es una locura. Porque además demostramos que había plata. Como el gobierno dijo, no, es más importante la macroeconomía que la realidad del almacén, nos fuimos a los retiros. Entonces da lo mismo, y eso me parece interesante como ustedes abordaban la conversación. Da un poco lo mismo el por qué retiraste. Lo importante es que había que, como política de sostener la economía, hacer lo que el gobierno no hacía, meter plata al mercado, al consumo. Si además de eso, esa es otra discusión, hay mucha gente que pagó, como Catherine Layton, el espectro autista de su hijo, un diagnóstico. Otro agrandó la casa, otro pagó una deuda, otro se compró los remedios que nunca había podido comprar. Es adicional como argumento. Hay un tercer argumento además. Es que fue la misma derecha la que propuso los retiros de fondos de pensión en 1986. Señor Piñera, jefe de campaña del señor Vigi, porque está acostumbrado a mentir, en 1986 dijo, después de un terremoto, compatriotas, les vamos a retirar el 10%, se los devolvemos después, para reconstruir Chile. Cito, Vigi, Piñera. En 2002, el Partido Renovación Nacional de Chile, de Piñera, presentó un proyecto de acuerdo, escúchenme bien, Renovación Nacional del presidente de la República, diciendo, la plata es suya, proponemos un proyecto de acuerdo para que retire la plata a la gente. Entonces, en medio del 2020, volvamos a la parálisis mundial, vamos por los retiros y Piñera, en una actitud, a mi juicio, faltando a la verdad, diciendo no es responsable. Ya, pero para ir a lo que a mí me llama la atención... El fondo es que los retiros son también una medida de política económica que debió haberse evitado porque debió haberse hecho con plata pública. Pero en el fondo, ¿tú por qué lo sacaste? ¿Por la economía? ¿Por lo que nos acabas de explicar? Por mis necesidades, porque es mi derecho, porque peleé por ellos, porque me pareció que es la manera de todos nosotros de contribuir a un elemento básico, además. Ya, ¿y tu postura hoy día frente al cuarto retiro? Completamente a favor. ¿Incluso un 100%? Pero no, vamos por parte. ¿Por qué los cuartos retiros son importantes? Porque los argumentos para apoyar el tercer retiro siguen siendo válidos hoy. Vámonos a los hechos. Contracción de la economía sigue contraída. Parálisis inflacionaria más bien de los mercados internacionales. China tiene más inflación que Chile. Pandemia no ha terminado, salvo que no sé por qué yo estoy con una mascarilla, parece que seguimos en pandemia. Parece, ¿no? Me acaban de traer un alcohol gel. O sea, hay pánico sanitario.
En América Latina somos el 8% del mundo y el 30% de los muertos son nuestros. O sea, estamos además en el barrio más complicado. Pero además, muchísima gente hoy día está más pobre que cuando comenzó el gobierno Piñera. Lógico. Si 10 millones de personas retiran fondos previsionales, son más pobres, ¿no? ¿O me equivoco? Por tanto, Chile está todo el mundo más pobre, salvo las farmacias, laboratorios, Corner Shop y Amazon, Google, Amazon. Entonces, y las 5 grandes fortunas que aumentaron su patrimonio un 75%. Entonces, y el presidente de la República, que ganó el año pasado, producto de su estructura de negocio financiera, 500 millones de dólares. Para hacerlo corto. Entonces, como se enriquecen los ricos y los ricos tienen sus economistas, que son los que nos tratan de explicar que el cuarto retiro va nuevamente a destruir la economía, te agrego una cuarta razón por la cual estoy a favor. Es porque además estamos discutiendo de economía. Y me parece a mí que hoy día vamos a volver a ganar desde el punto de vista del sentido común cuando descubrimos que los ministros que estaban en contra, que eran economistas, esto sí me importa mucho, porque son los que predicaron en televisión poniendo por delante su capacidad, tal como tú eres abogado y lo pones por delante ilegítimamente en todas tus preguntas. Estos economistas, Schmidt y el de Hacienda, como economistas dijeron que era una irresponsabilidad los retiros. Y si Chile cayó menos a nivel mundial y a nivel de América Latina, perdón, que el resto, es por los retiros. Entonces los retiros han sido fundamentales para echar a andar la maquinaria. ¿Qué ministro que es economista retiró el 10%? Schmidt es economista. Pequeño detalle. Hacienda. Evelyn Matei. No, pero en esa época... Es verdad que no era en ese momento, sí. Bueno, está bien, pero son formados... Pero un momento. Mire, yo soy licenciado en filosofía y me he tratado de formar lo que más puedo en todos los temas como candidato a presidente. Pero no pongo por delante mi título de filósofo todos los días. Cuando tú ves la página económica, yo leo y ustedes mismos como periodistas repiten con mucha facilidad, no ustedes. Los economistas dicen que hoy día alguien me dijo que todos los economistas, yo decía, no todos. Algunos economistas, de los cuales además me gustaría saber cuántos ya le han boleteado a las AFP. Los periodistas y economistas saben cuántos de esos periodistas han trabajado para la AFP. Exministros, 40 ministros han trabajado para las AFP. Entonces yo digo, un momento, vámonos al fondo de la discusión. ¿Se necesita plata sí o no en la economía hoy? Nosotros sostenemos que sí. ¿Es mejor una política pública sustantiva de oferta, de creación de hospitales públicos, de educación pública? Sí. ¿Lo está haciendo el gobierno? No. ¿Está usando la deuda pública el gobierno para crear empleo? No. Entonces el cuarto retiro tiene toda la lógica desde todo punto de vista. ¿Y el argumento cuál es? El argumento que nos dan es, sí, pero la inflación. Y es sobrecalentamiento. Claro, que al haber mucha plata en la economía, algunos productos como el gas, el material de construcción crecen. Es verdad, hay un problema de inflación. Entonces digo dos preguntas. Primero, ¿es un fenómeno chileno la inflación? No. Ok, es mundial. Dos, el mismo Banco Central que nos dice que viene una inflación muy alta, pronostica para este año 5.6%. En los últimos 26 años Chile no ha subido del 10% de la inflación. Por tanto, no tenemos una crisis inflacionaria. Tenemos problemas de inflación. ¿Y qué hay que hacer entonces? Ampliar la oferta de la producción, meterle crédito a la pyme y a la micropyme a tasa cero, con 8 meses de gracia para que produzcan más y vas aparte. Entonces, lo que quiero decir es que aquí estamos con un debate de mala fe, de mucha mala fe. Veo a ministros tratando de explicarnos, justificar de por qué se lo cobraron tanto su derecho. El problema no es que lo hayan cobrado, es que predicaron contra muchos de nosotros, que fuimos a la televisión y tuvimos una dura batalla todo el 2020 de explicar que en realidad, si bien los retiros no son una buena idea, fueron una muchísimo mejor solución, se lo multiplico por 3, que las miserias que el gobierno da. Además, recordemos que acusar